Bueno, vamos a diseñar una pieza utilizando CorelDRAW. Seguramente a estas alturas, ya con la práctica que tienen, pues no se les complicará mucho esta actividad. Voy a diseñar una pieza que está calculada para cortarse en un material de 6 pulgadas por 10 pulgadas en el eje X. Primero comenzaré por trazar una figura, un rectángulo. Después aquí estamos trazando un círculo que serán unos orificios que aquí les vamos a indicar, serán de media pulgada cada uno de ellos, media pulgada de diámetro. Entonces este simplemente lo voy a duplicar, lo ubico ahí donde quiero que quede el orificio. Serán orificios simulando pues para insertar un tornillo. Entonces duplicamos esa pieza y la desplazamos al otro extremo. La vamos a alinear, seguramente en la práctica ya vieron que se pueden alinear, se seleccionan los dos objetos y se alinean para que queden bien derechos horizontalmente. Entonces los seleccionamos, los alineamos y luego los duplicamos otra vez para crear otros dos en los otros extremos. La idea es de que quede un orificio de media pulgada en cada una de las esquinas de la pieza. Entonces, esta pieza pues es simulando una pieza para adaptar puede ser un vehículo, puede ser a un mueble, a un tipo de material cualquiera. Y la idea de estar haciendo, por ejemplo, este pentágono ahí, que ahorita le voy a cambiar la cantidad de lados, desde que queden de tres, que queden como triángulos. Entonces la idea de hacer estos triángulos es porque en esa parte se va a simular que en la pieza vamos a hacer un resaque, un cajeado le llamamos. Vamos a hacer un resaque, vamos a ubicar dos, uno de cada lado de la pieza. Igual estos van a ir alineados. Esos dos triángulos son para simular que entra una pieza de metal ahí, obviamente sin atravesar a todo el material. Entonces una vez que tenemos esos triángulos ahí que van a ser para el resaque, estoy agregando unos nodos aquí en la parte inferior y en la parte superior. Los voy a alinear verticalmente para que queden iguales, que sea simétrico el corte. Ahí está, vamos a alinear los dos. Voy a ajustar un poquito la ubicación para que hagamos un doblez a la línea que queda en el centro y hacer un pequeño resaque. Entonces igual el lado derecho lo estoy recorriendo un poquito a la izquierda. Y ahora en el centro de cada uno de ellos vamos a agregar un nodo para hacer el doblez con la herramienta de forma, y luego el nodo ahí. Lo jalamos para hacerle el corte, y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, en el centro de esa línea que habíamos generado. Agregamos un nodo, igual lo arrastramos y igual seleccionamos y los alineamos verticalmente para que obviamente sea simétrica la pieza. Está un poco más ancha del lado derecho, pero no importa. Ahora aquí del lado izquierdo igual la forma de esta pieza de trabajo la vamos a ajustar agregando unos nodos del lado derecho también, y alineámoslos también de manera vertical, de manera horizontal, para que estos nodos queden en la misma ubicación del lado derecho y del lado izquierdo. Y ahora vamos a hacer unos pequeños cortes, unos resaques en unos de los lados. Estos resaques van a ser de 1 pulgada, y también vamos a hacer un agujero en el centro de la pieza de 1 pulgada. Entonces ajustamos, hacemos un círculo perfecto y luego indicamos el tamaño ahí arriba por 1 pulgada y lo ubicamos. Vamos a hacer un resaque ahí. Seguramente en el curso que vieron utilizaron una herramienta como la que voy a utilizar ahora, que es la de dar forma para hacer un recorte. Aquí en el menú ventanas acoplables, está el de dar forma y seleccionamos la opción de recortar.
Entonces recortar, seleccionamos recortar y luego seleccionamos la pieza que vamos a recortar. El mismo objeto lo ubicamos en otro lugar, volvemos a decir recortar y hacemos clic a la pieza, al elemento que vamos a recortar, y ese procedimiento lo repetimos en cada una de las áreas donde vamos a quitar parte del material. Entonces también del lado derecho seleccionamos recortar y luego seleccionamos el otro trayecto que queremos eliminarle una parte. Esa es una forma fácil de hacer por ejemplo esas curvas que necesitamos usando otra figura y la herramienta de recortar. Por último ubicamos también en el centro de la pieza el círculo para hacer un agujero de 1 pulgada. Bueno, después de tener diseñada su pieza, como lo habíamos hecho antes, esta actividad tanto se puede hacer en Vectric, ahí se puede dibujar, o bueno, como seguramente a lo mejor hay un poquito más de práctica en este aspecto en CorelDRAW, pues se hace en CorelDRAW. Lo vamos a exportar como normalmente lo haríamos, lo vamos a llevar a vectores como lo habíamos hecho en DXF versión AutoCAD. Voy a poner pieza, lo voy a guardar en el escritorio para encontrarla fácilmente, solo lo seleccionado. Listo, lo llevamos en curvas, en pulgadas, sin relleno. Bueno, ahora sí, vamos a ver en Vectric cómo hacemos para calcular los cortes en el equipo CNC. Espero que a estas alturas, pues bueno, hayan revisado los videos que les sugerí para aprender a utilizar un poquito el Aspire. No es muy complejo, es simple. Ahorita lo verán con esta actividad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y verán que no es tan complejo. Déjenme ver dónde están. Yo tengo instalado aquí la versión 3 y la versión 4. Seguramente si ustedes descargaron, seguramente tienen la 9 o la 10. Pero prácticamente es lo mismo. Entonces, voy a abrir Aspire. Y ahí en Aspire voy a importar la pieza que ya diseñé, que ya tengo en vectores, para no tener que dibujarla en Aspire. Sería la única diferencia. Bueno, como ustedes seguramente vieron en los videos, aquí vamos a crear un nuevo archivo. Lo voy a hacer en estas dimensiones, como había diseñado la pieza, en 10 pulgadas en el eje X y 6 pulgadas en el eje Y. Mi material lo voy a hacer, lo voy a poner a media pulgada. El 0 lo voy a ubicar sobre la pieza, en lugar de ponerlo sobre la base de la máquina, lo voy a poner sobre la pieza. El punto 0 lo voy a ubicar en esta esquina de la pieza, del material, de ahí quiero que empiece. Y bueno, y luego acá en la simulación voy a utilizar una simulación estándar mi computadora no es tan rápida, entonces voy a utilizar la simulación estándar. Voy a simular que estoy cortando una pieza de aluminio. Aquí está, por ejemplo, si ustedes recuerdan y si vieron los videos que les recomendé, aquí están, por ejemplo, para simular maderas, para simular metales. Aquí está voy a utilizar alguno de estos plateados, por ejemplo como si fuera aluminio, y le ponemos aceptar. Entonces hasta ahí ya están las características del material sobre el que voy a trabajar. Es un material de 10 pulgadas por 6. Entonces aquí voy a importar, en lugar de dibujar, como vuelvo a repetir, en lugar de dibujar aquí directamente la pieza, la voy a importar los vectores que ya tengo en el escritorio y que se llama pieza, archivo. Lo ubico generalmente cuando yo importo un archivo en vectores. La ubicación del centro del objeto me la deja en donde yo definí el 0 del equipo, del equipo CNC, lo que acabo de hacer.
Pero bueno, voy a tomar la herramienta para desplazamiento y voy a ubicar mi diseño, lo voy a ubicar según el material donde quiero que lo empiece a cortar. Ahí, lo voy a empezar a cortar. Entonces aquí, ahora sí es necesario definir qué es lo que quiero cortar, perfilar, qué es lo que quiero hacer en modo de caja. En fin, todas las características, y se puede hacer o se debe hacer por separado según el orden de corte, es decir, yo no quiero cortar primero toda la pieza porque obviamente se desprendería del material, más bien quiero cortar lo que no, lo que es necesario o lo que se puede desprender totalmente sin ningún problema. Por ejemplo, estos círculos que están marcados aquí son agujeros que va a tener la pieza que son de media pulgada, y este también es un agujero que es de 1 pulgada. Entonces estos agujeros los voy a cortar primero. Entonces en este ejemplo van a poder observar cómo hacer diferentes tipos de corte, el cajeado y el perfilado. Primero, entonces aquí voy a hacer un agujero para que quede totalmente desprendido, que queden los huecos. Mi material mide media pulgada de grosor. Entonces acá, donde dice trayectorias de las herramientas, voy a utilizar este icono, la voy a oprimir para que se quede fijo. Entonces voy a elegir primero un perfilado con la herramienta perfil. Le voy a decir que la profundidad inicial, es decir, el corte va a empezar desde 0,0 y la profundidad final va a ser de 0,5. Es el grosor del material, es decir, quiero que atraviese la pieza. Incluso podría ser un poquito más, vaya, para asegurarme que se desprenda totalmente el material, puedo ir un poquito más abajo, obviamente considerando que el material lo tendría que poner sobre otro tipo de material que se pueda cortar para no tocar con la herramienta en la base del equipo CNC, suponiendo que tuviera una mesa de metal. Entonces yo no puedo ir más allá del grosor del material, a menos que debajo de mi material ponga otro material que sea solamente como soporte. Entonces eso es lo que hay que tener muy claro. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, así a 0,5, media pulgada, para que atraviese el material. Ahora tengo que indicar aquí la herramienta con la que voy a cortar. Yo voy a utilizar un cortador recto para desprender esto, un cortador recto de 1/8 de pulgada. Entonces aquí voy a seleccionar la herramienta y después aquí elijo el tipo de herramienta. Entonces aquí al seleccionar yo puedo ver qué tipo de herramienta es un corte recto, un corte recto, un corte en curva, es decir, mi herramienta de punta de nariz, si es una herramienta en B, en fin, es necesario indicar exactamente qué tipo de herramienta voy a utilizar para cortar, porque obviamente los cálculos se hacen basados en esa forma de la herramienta. Entonces yo voy a utilizar una herramienta, aquí dice una herramienta corte recto de 1/4 de pulgada, aunque aquí yo puedo indicarle que es una herramienta recta de menos grosor. Le voy a decir que va a ser de 1/8, aquí lo tengo, entonces ya está definido, 0,125 pulgadas. Y como, bueno, es un poquito grueso, el material se va a hacer en pasadas. Aquí lo puedo hacer, no sé, aunque, bueno, yo aquí defino las características de la herramienta, la cantidad de pasadas las puedo definir un poquito más adelante. Lo voy a dejar así, aquí no voy a mover nada, solamente voy a determinar la velocidad de avance. Esto obviamente lo irán aprendiendo ustedes conforme empiecen a cortar material. Verán que, bueno, obviamente los materiales se cortan a diferentes velocidades según el grosor o la dureza. Entonces, ahorita lo voy a dejar así a 10. Estoy simulando solamente que voy a cortar un metal. Obviamente, si fuera cortado un metal, tendría que revisar perfectamente a qué velocidad puedo cortar el metal,
qué tipo de filo tiene mi cortador y a qué velocidad puedo cortarlo. Bueno, el chiste es de que ahorita solamente voy a dejar que voy a cortar con un diámetro de 1/8. Le pongo aceptar. Y ahora aquí le voy a decir en cuántas pasadas voy a llegar de 0 a media pulgada, en cuántas pasadas. Obviamente para cortar metal es diferente que si fuera a cortar madera. Voy a simular que lo voy a cortar en 3 pasadas. Entonces le pongo aquí editar pasadas. Y aquí voy a eliminar esta y esta. Y entonces aquí le voy a decir que voy a cortar en 3. Y ya quedan definidas. La primera va a ser a punto 166, la siguiente a punto 33 y la final a punto 5. Aceptar. Listo. Ahora tengo que decirle o indicarle el lugar por donde tiene que pasar el cortador. Como estos agujeros deben de quedar de media pulgada y este de 1 pulgada, entonces el cortador debe de ir por adentro. Entonces aquí yo le indico por fuera, por adentro o sobre el vector. Es decir, el cortador iría mitad hacia adentro y mitad hacia afuera. Entonces aquí le voy a indicar que por adentro. Y listo. Si yo quisiera que no se desprendiera la pieza, el material que voy a cortar, si no quisiera que se desprendiera por alguna razón, le puedo agregar lengüetas a la trayectoria de cierta longitud para que se quede pegado en algunas partes y no se desprenda el material totalmente. Aquí, ahorita lo voy a dejar así y al final voy a indicarle cómo se llama este corte. Le voy a poner agujeros y le pongo calcular. Cuando le pongo calcular hace precisamente eso, el cálculo de las pasadas que va a hacer para poder completar ese trayecto o esos trayectos que yo le indiqué. Aquí esto me permite ver la simulación. Si yo lo oprimo aquí, puedo ver qué es lo que haría el equipo. Ahorita se ejecutó a una velocidad específica, es decir, a toda la velocidad que tenía, muy rápido. Puedo reiniciar y puedo volver a simular. Entonces aquí yo estoy viendo qué haría la máquina, cuáles serían los primeros que cortaría y cuáles después. Entonces con esto estoy logrando que primero haga estos orificios. Este material que queda aquí, pues, se desprendería totalmente. Si yo hago un clic aquí y jalo, aquí puedo observar que atravesaría totalmente el material, porque yo fui de 0 hasta media pulgada, que es la profundidad total del material. Muy bien. Ahora, estos dos triángulos que están aquí, o estas dos formas de triángulo, no se va a atravesar el material, solamente se va a resacar, se le llama cajeado. No va a atravesar el material, va a desprender todo el material ahí, porque ahí, según mi pieza, ahí deben de encajar dos metales en forma de triángulo, que son como los soportes que sostienen esa pieza, suponiendo. Entonces, ahora voy a ir y voy a utilizar, bueno, primero selecciono y luego voy a utilizar la herramienta que se llama cajeado. Oprimo aquí, le indico aquí qué herramienta, vaya, de qué profundidad inicial a qué profundidad final. Dijimos que es a 1/4 de pulgada, entonces la profundidad sería a punto 25 pulgadas. ¿Con qué herramienta voy a hacerlo? Bueno, aquí puedo seleccionar la herramienta, decirle que voy a hacerlo con una herramienta igual recta, de 1/4 de pulgada, por ejemplo. Bueno, voy a utilizar la misma que tenía, de 1/8, las mismas características de velocidad, le puedo aceptar. Y después, aquí abajo, tengo que indicar en qué forma quiero que haga el cajeado. En oposición, aquí está, en oposición o en concordancia. En realidad, lo que hace es iniciar desde un lugar distinto la caja. Puedo hacerlo aquí en forma de trama, es decir, el corte lo va a hacer recorriendo como de manera paralela.
y en este caso, si yo elijo, por ejemplo, compensación, lo va a hacer a manera de espiral. Entonces aquí ya es cuestión de cada quien como quiera que haga el corte del equipo. Yo lo voy a dejar así y luego abajo simplemente le digo cómo se llama este corte: triángulos, y le pongo calcular. Ok, aquí oprimimos la simulación y aquí podemos observar de qué manera hace el cajeado o hace el resacado de ese material. Voy a inclinarlo un poco para que se pueda apreciar. Eso es lo que haría en esa parte. Para eso se utiliza la herramienta cajeado. Muy bien. Ahora ya por último voy a cortar la pieza. Regreso aquí, selecciono el vector exterior y utilizando la herramienta de perfilado, aquí le digo, bueno, que voy a desprender totalmente la pieza. Va a ser de 0 igual a media pulgada de profundidad para cortar totalmente la pieza. La herramienta igual es una herramienta de corte recto, igual de 1/8 de pulgada, es la misma, las mismas características de velocidad y demás. Pongo aceptar y luego la cantidad de pasada le pongo 4, y como quiero que la pieza quede exactamente de esa medida, entonces el corte va a ir por fuera para que recorra por afuera del vector, por afuera de la línea, y la pieza quede exactamente de esa medida. Igual, si yo quisiera que no se desprendiera la pieza, podría agregar lengüetas, por ejemplo de media pulgada, que le digo de qué grosor, por ejemplo de .10 pulgadas, y listo. Al final nada más le digo cómo se va a llamar, le indico cómo se va a llamar este corte. La voy a poner pieza y calcular. Bueno, aquí me aparece un mensaje en relación a los tabuladores de los vectores seleccionados. Dice que para agregar tabuladores a los vectores use el botón de editar tabuladores antes de calcular la trayectoria, que no se va a agregar ningún tabulador. Es para las pestañas. Entonces aquí ya podemos simular, y esto es lo que haría el equipo CNC para cortar la pieza final. Entonces esas son las 3 o 4 pasadas que quedaron definidas. Ya está. Perfecto. Entonces ahí está. Esta sería mi pieza. Ahí están marcados los cortes. Está marcado el cajeado y obviamente al final el corte de la pieza total. Entonces, a estas alturas, por ejemplo, si yo le pongo reiniciar de nuevo, puedo poner de nuevo la simulación. Voy a pausar para activar todas las simulaciones. Lo voy a detener. Voy a activar las simulaciones y voy a ejecutar. Entonces, ahí estamos viendo la simulación y ahora veremos cómo se hace para que este cálculo, que esta simulación que ya estamos observando, cómo se hace para llevarla a código G y poderla montar ya en un equipo CNC y realizar los cortes. Entonces, aquí están las simulaciones, ahí están los agujeros, ahí está el cajeado, ahí está con la cantidad de pasadas que se eligió. Listo. Bueno, ahora, para llevar estos 3 cálculos de rutas, de trayectorias, para llevarlos ya a un corte en un equipo CNC, utilizamos esta herramienta que se llama guardar trayectoria de herramienta, que es donde ya elegimos el postprocesador, es decir, a qué equipo CNC lo vamos a enviar. Entonces yo elijo aquí guardar trayectoria de herramientas y tengo que indicar aquí las trayectorias que me voy a llevar y debo de activar esto. Por ejemplo,
Si yo lo activo, todas las trayectorias estas me las lleva en un solo archivo CNC, o las puedo llevar por separado, pero obviamente en el equipo CNC tendría que ejecutar por separado cada uno de los cálculos. Los voy a dejar juntos y luego aquí voy a elegir el postprocesador, es decir, qué equipo CNC o cuál es el código CNC que me reconoce el equipo que yo utilizo. Si tengo equipos de marca, por ejemplo, si mi equipo es un CNC Shark, aquí están los postprocesadores que reconoce ese equipo y ya puedo seleccionar de manera directa. Esto tiene que ver con los equipos que pueden hacer cambios de herramienta, que tienen, por ejemplo, líquido enfriador, aspirador, en fin, todos los elementos que tiene propiamente un equipo. Si yo selecciono el postprocesador adecuado, pues el programa CNC va a quedar listo para ejecutar en ese equipo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo genérico, puedo utilizar estos, que son los equipos que tienen 3, 4 ejes, y debo de indicar aquí si mi equipo, normalmente trabaja mejor en pulgadas. Esto es principalmente para, por ejemplo, para curvas y demás. Entonces yo utilizo aquí el postprocesador que más se adecue a mi equipo. Seguramente cuando nosotros trabajamos con un equipo nuevo para nosotros en cuestión de trabajo, tendríamos que experimentar cuál es el postprocesador en el que queda mejor nuestro programa. Si en algún programa lo generamos y al momento de ejecutarlo nos marca errores, tendríamos que venir y cambiar de postprocesador y obviamente encontrar cuál es el postprocesador más adecuado a nuestro equipo. Aquí voy a utilizar y luego ya una vez que, en resumen, les dije que me voy a llevar estos 3 archivos en este orden, primero los agujeros, luego los triángulos y al final recortar la pieza, y que activé que todas las trayectorias van a ir en un archivo, le oprimo aquí en guardar trayectoria de la herramienta y entonces le pongo el nombre del archivo y verán que me va a generar un archivo de extensión NC, pieza final NC. Pongo guardar y ya está generado. Si yo voy al escritorio, por aquí lo voy a encontrar, aquí está, pieza final, este archivo NC, lo voy a simular por ejemplo en Match 3000. Vamos a ver si es compatible el postprocesador con este software. Bueno, entonces cargamos el archivo, código G. Aquí le voy a decir que me muestre los archivos NC. Y aquí está, pieza final, abrir. Y listo. Entonces aquí, si podemos observar, ya está nuestro programa, todo nuestro programa. Aquí está ya la simulación del corte que va a ejecutar. Y listo, podemos comenzar. Ahí está, ya está ejecutándose. Entonces esto obviamente si estuviera, como ya lo hemos visto, si estuviera conectado a un equipo CNC, pues ya estaríamos cortando una pieza. Aquí podemos observar, por ejemplo, cuando está haciendo los agujeros, como lo hace en 3 pasadas. Aquí vemos el eje Z como baja a una posición, después baja a otra posición, hace el recorrido y luego baja a otra posición y otro recorrido. Aquí va, se desplaza, baja el eje Z para hacer el primer corte, hace el recorrido. Aquí observamos el siguiente, ahí está, hace el recorrido y después al final baja hasta media pulgada, que es lo que habíamos definido nosotros, y hace el recorrido de corte. Entonces ahí podemos observar que está haciendo exactamente lo que nosotros le indicamos en el programa de Vectric. Entonces esta es una forma fácil de calcular cortes con una precisión un tanto mayor a la que se puede hacer con LazyCam. Esto es más fácil porque, bueno, desde el principio, como defines medidas de herramientas, profundidades, pasadas y demás, pues prácticamente ya no hay
posibilidades de que puedan ocurrir errores mientras estás haciendo los cortes. Perfecto, bueno, este es un ejercicio que les recomiendo que hagan para que puedan aprender a simular con el programa Vectric Spire. Y si tienen alguna duda, pues bueno, no olviden dejarla en los comentarios, en los foros, y bueno, ahí la responderemos. Nos vemos en el siguiente video.